¿Alguna de ustedes fue a Cuba? Levanta la mano. Bueno, estoy celosa. No fui todavía. Pero bueno, sí, hay algunos debates en Cuba. Y puede que se pregunten, ¿qué onda con la Internet en Cuba? ¿Y hay alternativas a Internet en Cuba? Y sobre eso va a ser la próxima charla. Internet en Cuba y alternativas a Internet en Cuba. Por favor, un gran aplauso para Wilhelm Eduardo. Gracias. Genial. Gracias por venir. Eso va a ser una instrucción cortito, cómo aparece Internet, cómo funciona Internet en Cuba y qué realmente está pasando y cómo parece el acceso a Internet en Cuba. Yo soy Bill y soy estudiante en Cuba. Empezamos. Si miras a Internet oficial en Cuba, tenemos que empezar en ATEXA, que es la compañía nacional de Cuba. Tienen unos locales en las ciudades central. Y tienes que comprar una tarjeta que viene con unas horas que puedes usarla. Tienes que sacarla para te da un PIN y tienes acceso a unas horas. Para gente que vive en Cuba, hay como una cuenta y tienes un servicio que funciona por más tiempo, digamos, como unas horas. Y Internet es un lugar donde puedes ir. Que por ahí los escuchaste ayer, que es como una idea que Internet es como un lugar donde puedes ir. Es como ir a un parque donde la gente van a estar, por ejemplo. Este gráfico muestra cómo están los hotspots distribuidos en Cuba. Hay como 508 hotspots en todo el país. En Habana había 60 y en otra parte. Ahora, hoy en día hay como 200 hotspots. Pueden chequear más información en el sitio web de Texas sobre este tema, en Texas. Entonces, cuando comenzaron el servicio hace 2 años, luego comenzaron con un precio, luego lo fueron bajando y hoy en día es un cook por hora. Y para referencia es equivalente más o menos a $1 o a un euro. Hay planes de bajar de este precio de estas tarjetas, incluso más en el futuro. Pero el punto es que esto es más caro de lo que se pagaría en un avión, como para tener una referencia. Bueno, ¿y qué pinta tiene la Internet en los móviles en Cuba? Esto es el ejemplo de Nauta, que se empezó más o menos al mismo tiempo que los hotspots. Empezaron siendo 2G y ahora están migrando a 3G, pero el precio para bajar emails es de 1 cook por mega.
O sea que sigue siendo súper caro. On your phone, the data you get is not out Y el tema es que la data que what you get on your phone's data plan. la data que usas en el móvil no es simplemente internet, sino que es, en este caso, solo email. No es que puedes acceder a cualquier sitio, sino solo bajar mails. ¿Y cómo esto se compara con extranjeros que visitan el país? We have been about $2 per megabyte Hay acuerdos de roaming que normalmente son $2 por mega, onto a Texas data network, pero but it will charge you about $2 per megabyte normalmente access to external internet. los móviles extranjeros van a hacer roaming dentro de la red de Texas y por lo tanto vas a pagar estos $2 por mega. Through Amazon as the Hay algunas formas, por ejemplo, comprando un chip vía Amazon que te da 100 megas, con lo cual vas a pagar algo así como 25 céntimos por mega. you find a secondary market for these cards in Cuba where Existe un mercado secundario para estas tarjetas, para estas SIMs dentro de Cuba, porque estas tarjetas se pueden recargar luego de que se termina el crédito y entonces estas SIMs son una de las formas más eficientes de acceder a Internet. sort of like the official way of connecting in Cuba, but there Entonces, estas son las formas oficiales de conectarse a Internet, pero hay alternativas. Las tres más comunes son el paquete, que es una red que existe en la isla. what each of these things is. So Entonces vamos a ver en detalle cada una de las tres. El paquete semanal es básicamente una colección de 1 terabyte de información. Es un disco rígido que tiene shows de TV, películas. Se junta una vez por semana y se vende a la gente cobrando entre 1 y 5 cooks. called Connectify. I will get back to that in a little later. And Luego hay which is a massive una otra alternativa que es Connectify player as well. y luego So talking about a packet, redes aisladas, que vamos a verlo más tarde. the URL that Volviendo al paquete, you can see what's going to be next week's paquete. aquí se ve cómo puedes prever qué es lo que va a pasar la siguiente semana en el paquete en Habana. Paquete next week. So we Entonces se puede saber qué es lo que va a salir la semana siguiente. Y se puede entender de aquí qué es lo que consume la gente. not only one person that assembles el paquete. Un tema importante es que no hay una sola persona que colecte toda la información del paquete, sino que es mucha gente. right, so there's not a single Y entonces hay algún intercambio de información entre la gente. and it's not like the entire No hay un único paquete que llega a la isla, y tampoco es que todo el contenido es nuevo, sino que hay un cierto delta, una cierta diferencia entre una semana y otra. Y that people hay como instead of un circulante de discos paying the amount of money that it would take en, on the external internet. What you see, right, is that there's this sort of nominal prices that you'll Bueno, y aquí se ve más o menos los precios nominales. a friend will get one of these discs and then share it. Entonces, un amigo puede conseguir uno de estos discos y compartirlo con sus amigas y tal. Where to find a paquete in Havana? It's first ¿Dónde se puede encontrar el paquete en Habana? Normalmente en una tienda de reparación de celulares o incluso en algún sitio donde haya una persona con una laptop. Es muy probable que estén vendiendo el paquete. actually a really nice YouTube video. Simplemente una persona con una mesa con una laptop. It talks about el paquete in a more general way, Hay un vídeo muy bueno de YouTube deeper. So if you que habla justamente del paquete. Es la imagen que está a la derecha. Se puede so yeah, mirar la URL de abajo. Wi-Fi. So Hay un vídeo de YouTube muy interesante sobre el paquete. it's high, and the speed is Entonces, higher, so you will get up to 1 megabyte. volviendo a este tema, el precio de la internet es And this is muy caro usando el wifi de Etexa. maybe not really good video. If you were going to YouTube, streaming is Si not really great. So people intentas utilizar the speeds are not great. People use YouTube,
la velocidad de YouTube es muy lenta, entonces la gente usa Connectify, to the page and sell this connection to several users con lo cual for a fraction of the price. So you would se pasa al portal cautivo y distribute it between se reparte, se comparte esa conexión entre 6 o 7 personas más. Y por más que la velocidad es más lenta, es más barato y entonces la gente utiliza esa alternativa. that login page. Miremos esta página de login. ¿Alguien me dice cuál es un problema con esta página? No es segura. Esto no es una conexión segura, no usa HTTPS. Usa solamente HTTP. At the beginning of this year, I think, Y al comienzo de este año, to their login hasta el comienzo de este año, todavía seguían usando HTTP. the user panel for some reason. Implementaron HTTPS a comienzo de año para el login, pero no para el panel de control. Out there, broadcast Y entonces ID, making perfect clone. la gente sigue haciendo clones de las redes Wi-Fi I would y do if robándole a la gente de sus logins. Entonces, si ven a alguien haciendo esto, por favor, reporten a las autoridades. Hoy en día implementaron HTTPS where you end up with what is actually a legitimate Atexa connection. y, Still, the login page is HTTP. sin embargo, It's not. pueden ir a muchos hoteles que tienen una conexión legal con Etexa, pero todavía usa HTTP, con lo cual esto significa que no fue desplegado completamente HTTPS en todo el país. Gramma, one of the most important newspapers in the country, which explains basically, I know most of you Hay don't speak un Spanish, so artículo I'll translate. en There's some problems with the certificate from the site. en And it's unas telling you noticias the oficiales user must not hit continue. que And they're explica trying to show the people how to cómo, identify when a site cómo is secure. usar un So sitio that's, que no es seguro, but it's que not no los proven usan of yet. y no les dan las datas One a estos diversion sitios. of, like yet another sort of part of this whole picture. Un that we otro realized when we went there to- aspecto de esta imagen, Yeah, when I went to Cuba to investigate, cuando fui a Cuba a investigar, there's also this whole scope of institutional internet. hay también toda una red institucional. You may well find that that entity has some sort of larger pipe that as a Tienen state una- entity it has agreed with the Puedes ir a una institución y vas a ver que tienen un gran ancho de banda. Y, por ejemplo, en la Universidad de Habana tienen como un caño de Internet general y la universidad entonces provee a sus estudiantes un acceso a ese caño de Internet. some quota over each. Y cada estudiante tiene como una cuota, por ejemplo, 100 megas por mes, y la facultad va a tener un poco más. No es una gran cantidad de megas, pero es una forma de repartir ese ancho de banda. Y aquí y es un ejemplo de alternativas que están utilizando la gente para acceder a Internet. Over a longer time or something low bandwidth, you would use your Entonces, por ejemplo, si necesitas how much rather than how long you're connected. usar si quieres usar IRC durante todo el mes, eso no va a consumir muchos megas y lo puedes usar a través de la conexión de la universidad, que mide en cantidad de datos y no en tiempo. For the cost of a phone call, which is cheaper, you get access to Y educational en instituciones médicas puedes, con el costo de una llamada, tener acceso a recursos de investigación y cosas así. Y estos son algunos ejemplos de alternativas, diferentes tipos de acceso que se utilizan. this larger system called Red University. La Universidad de Habana está conectada a una red más grande que se llama Red Universitaria, So what that means que no vamos a entrar muy en detalle, pero is that lo que significa esto en la práctica es que at the University of Havana, we were en la Universidad de Habana .6.something teníamos IPs 10.6. algo, que era parte de una LAN más grande conectada a más universidades. Entonces, si te metías en la red universitaria, en la página web de la red universitaria, dice que
Son 66 entidades But you can talk directly to these other 10 dot something 16 prefixes. y So you can send your traffic to other puedes utilizar esa red without ever going out to the public internet. para comunicarte con otras universidades sin nunca salir a Internet. Through an Hexa connection, Que nunca, este tráfico nunca pasa por ETEXA, without going against your quota. So, entonces puedes mandar grandes cantidades de tráfico sin but also you can start to usar la cuota de ETEXA. for cities if that city starts to get the media content. That there are these places where these larger lines exist that are Entonces, hay sitios del país en donde este ancho de bandas Let's talk right existe. the street network or SNet. Entonces, vamos a hablar de la Street Network o SNet. Who run. ¿Cómo comenzó? ¿Quién la opera? So to give you a little bit of background, back in 2008, Para dar un poco de contexto, started to appear in Havana, and people started. en 2008 había mucha gente It was kind of awkward to go to a LAN party with amante de los juegos haciendo LAN parties a tower. y llevando People decided to sus computadoras. make it more permanent for this LAN party. Y entonces la gente, llevando sus computadoras a una casa, To their friend's house, y decidieron hacer algo más permanente, tirando cables entre las casas y haciendo una pequeña LAN. Y eso funcionó en un principio, over and over. pero luego de meses de encontrarte siempre con la misma gente, Find out, oh, there's another empezaron a buscar a otra gente y encontraron que había otras redes routers, en otras partes de la ciudad o de la zona, y entonces empezaron a conectar esas redes trust me when I say massive, I think y massive. se terminó convirtiendo en algo masivo. So SNet Y usa la palabra masivo porque es la palabra correcta para describir esto. Hay como 100.000 personas que lo están usando solo en Habana. Entonces es muy grande, ¿no? is up to 100,000 users in Havana alone, and it's fully Claro disconnected que from the internet. 100.000 personas solo en Habana y no está conectado al Internet global, digamos. And we want to show you guys some stuff Y ahora we find queremos inside the network. mostrarles cosas que se pueden This is encontrar the- dentro this de is la a red fairly esa. old map. Eso es For those who have been to Cuba, una may mapa recognize it. It's antiguo. Havana City, my hometown. Eso es And Habana, that's the old mi, spread map of mi SNet mi coverage. ciudad So you will have the de pillars, nacimiento. which at the moment of making this graph were only 5. Now there are 9 pillars. And Había that's the 5, approximate coverage ahora hay right now. 9 At that pillars. point in time, sorry. And right now it's slightly bigger. So for instance, that area of Vedado, it's fully covered. And Y hay como Llano, zonas que which están is completamente between the blue- cubrido the por purple esta and the red, black digamos. spot is fully covered as well. Se ve And como most of donde the está highly púrpura y dense- negro densely está populated completamente areas are covered cubrido. by this network, de giving esta it red. quite the reach without using, optic fibers or anything like that. So it's used Wi-Fi. No hay que usar fibra, está todo por Wi-Fi conectado. O cable de red, categoría 5E. Está formada por ese tipo de enlaces, sin fibra óptica. Isla de la Juventud down south, and Pinar Estos son del todos los puntos de la isla. Río. Let it be said, these cities are not connected between them. Todas estas ciudades no están conectadas entre sí y tampoco están conectadas a Internet, pero en todas ellas hay una red local a la que llamamos genéricamente SNet, aunque no se llame localmente SNet. Pero son street networks, digamos. The author would translate it to English happily if you visit the link and submit a request to that blog. So, yeah, in terms of like what we're Entonces, about SNet, cuando pensamos en SNet, estamos hablando de vecinas que evolucionaron en esta red and so a pillar is y tienen como pilares en la red. Un pilar es una persona que es responsable para ese barrio y al mismo tiempo es un sitio, su departamento o una ubicación específica que tenga unas computadoras, unos routers, unos cables. Y cada uno de estos pilares está conectado a al menos otros 2 pilares y eso forma el backbone de la red. Y eso se conecta a otros nodos que están en el barrio por wireless o incluso por Ethernet en algunos casos. Y estos nodos,
que serían como a nivel manzana. Es alguien que tiene un switch or like over to the next house, over the y que often is going to run. que le tira cables a las casas vecinas a través de ese switch, quizás tenga un hotspot Wi-Fi y le provee el acceso final a la gente, digamos. SNET has no, like, Una cosa más central figure behind sobre este tema es que no hay una figura central que esté administrando esto, decisions carry a large weight into the community. sino que son las propias usuarias las que deciden el uso de la red. And to keep everything up to point Entonces, depende de las capacidades de la gente de mantener todo funcionando in the network. And they really y las necesidades de la gente realmente se tienen en cuenta, o sea, realmente pesan en las decisiones sobre lo que se hace con la red. you cannot build a network without hardware. Hablemos de hardware. No se puede hacer una red sin hardware. Craigslist, and we have Amazon. We have the Entonces, hay como una Craigslist cubana y también hay Amazon. like the top of the line in SNET. Like if you have one of these, Estoy mostrando aquí un NanoStation M5 porque esto es como lo máximo en la red cubana. Si tienes uno de estos, te puede conectar a cualquier parte de la Street Network. so in the US the price will be something like Entonces, aquí esto, lo que se ve es Amazon de Estados Unidos $870. y se ve el precio de Estados Unidos, pero en Cuba And a bit more. esto se paga I mean, $150, o sea, el doble de lo que se paga en Estados Unidos. and the same happens Y sin embargo, esto no es impagable para la gente. are not that expensive and in Cuba they are like Lo mismo pasa con los routers micróticos que usamos, que en Cuba se pagan como $120. Development of this, I guess, began after Como yo me involucró, we had Obama involucró en visit esta red, Cuba, and empezó en it became easier 2006 for US citizens to go. y In late empezó a... 2016, there was En a conference called 2016 CubaConf, había una conferencia, which is a great conference around sort of open una source software, conferencia in de Havana, open that source en Habana. successfully run again this year. Y este And año that- and también that's va a pasar where, otra vez. we sort of ran into Eduardo Ahí nos and a bunch of conocimos sort of the open source community y in otras Havana, comunidades en and heard Habana. about SNET. Y And so, yo escuché de I went back a SNET la couple primera times vez. in 2017. En along with, 2017 visité a esta academic red colleagues, varias so veces Alex Halderman, Eric Wustrow, and David Robinson, y conocí a una gente más to try and document this thing, right? para There's this documentar, fascinating network porque out me there parecía that we heard muy very little about, fascinante. and that we sort of don't have any real technical sense of, does this actually exist? Like we've heard rumors. Escuchamos algunos rumores, pero no teníamos thing documentación that o algo y got queríamos the ponerlo en deserves, papel, digamos, or o darle la atención que allowing us to sirve, we can provide back. o para que se pueda entender qué realmente está pasando. So how did we do this? ¿Cómo hicimos? So from initial points of contact that we've made at CubaConf, we sort of snowball sampled a bunch of the people involved to try and talk to them about Bueno, what hicimos this thing como actually was and unos understand it. investigaciones, como invitamos a una gente Physical, a hablar y también visitamos varios lugares para ver realmente en el mundo físico cómo aparecen and then we got to los connect into it and try and do some technical nodos y analysis. todo. How big is this thing really? What's actually running on it? What is this? Y luego nos conectamos como para ver cómo funcionaba a nivel técnico. Por ejemplo, cuáles son los prefijos, qué es exactamente esta red local. Podemos entender qué servers hay ahí o qué tipos de servers hay. Si hay un partial name system, como un sistema de nombres parcial. Set of named services. Hay algún sistema extraño de DNS, como para transferir todos los registros DNS. To get a sense of, what are the services, what is being Y hicimos como un scraping de los servidores para entender cuál era el contenido. There's a short paper that was at the Internet Measurement Conference in London at the end of November, or at the beginning of November, that you can look for a bunch more sort of like technical details about. Hicimos una conferencia, hay una conferencia con más detalles Hay técnicos un para papel, entender. una tesis que pueden leer todos los datos técnicos. You see these red nodes near the center, those are the different pillars that are sort of Aquí se ven los puntos rojos, que son los pilares, y de ahí se
salen los nodos. Sometimes either a pillar or individual nodes will NAT themselves again, so you can't look Hay back behind them easily. muchos casos en los cuales se hace NAT, con lo cual no se puede ver qué es lo que hay detrás. Entonces hay muchos clientes o clientes Wi-Fi que no se pueden ver en esta estructura, porque no se puede acceder. Sort of set of services that is running, as opposed to the end users, which is where you get that much more massive number. Pero So to make work, aquí se pueden ver los servicios, digamos, que están corriendo. remember we said 100,000 users. It's just what Cuando hablamos de 100.000 usuarios, we find it. So we're assuming at least one user per IP address. estamos hablando de que vimos 100.000 IPs y estamos asumiendo que es un usuario por IP, pero tranquilamente eso podría ser muchas más usuarios. It's called the scope directory, so this is sort of a user-moderated listing Esto of popular services. es un listado de servicios populares Out of that study, characterizing the different services, y categorizamos todos estos servicios en términos de popularidad o de lo que is still sort of the most popular set of y de la categoría. Y como vemos, los juegos son la categoría más popular. downloading that software, finding different clans or groups. Hay comunidades enteras que se organizan en relación a los juegos. I think sort of the emergent property that was Y la propiedad emergente, que fue interesante ver, sort of active real-time chat that's going on. es que hay muchos chats y forums para la comunicación diaria. It as a reference thing. So there's a lot of mirrors. There's Wikipedia, Stack Exchange. As you move, Y luego hay muchos mirrors de cosas internet. Hay Wikipedia, Stack Exchange, you get a bunch of open source software hay mucho so that you can have mirrors de repositorios de software libre, Python packages. paquetes de Python, There's some file sharing hay file sharing, stuff. I guess sitios de comercio. the web part of this network. What we found from Esta es, is a lot of esto es toda la parte web, for like how this thing pero luego está una parte not over these de platforms per se, but within Teams. cómo se administra la red. Y esto sucede a través de TeamSpeak o Jabber. O sea, hay muchas más cosas que están sucediendo y esto es solo un pedazo de esto. So there's a significant number of web servers that are Hay un número significativo de web servers que son parte de esta red. Scope, that's one of the many pages that exist to find when a site is Un- active or not within the network. Algo interesante que Scope es una de las formas de ver si un servicio está activo o no en la red. Ese sitio Scope, el listado. HavanaNet, which is one of the pillar homepages. So Para tener una idea de lo que está pasando, está esta HavanaNet, que es como uno de los sort of its intro point. homepages pilar. Some common links at the top, like they've got their Hay algunos links arriba, en la parte de arriba. themselves by something that looks a lot like handles La gente se identifica por algo como nicks, algo que parecen nicks. on the network, as opposed Hay muchos seudónimos en la red, o sea, no to neighborhood como algo medio anónimo. with this pillar and sort of how we're doing. Y aquí también se postea las noticias sobre este pilar específico. Esta es la página de un pilar específico. Along with several other sort of slices of things that you can get access to. Aquí se ve On one of these. un listado de cosas entre las cuales hay un mirror de Wikipedia. Here's some gaming sites, Aquí hay un sitio de gaming new things you can play. contando cosas, novedades sobre juegos. Hay una aplicación de citas. The subcommunities that we found most exciting is Y una de las subcomunidades que nos pareció más interesante, que se llama NetLab, software que el foco es tecnología open source. forum. There's this very active NetLab El corazón es un foro para discusión técnica so they've got sort of a set y tienen una instancia de GitLab. Entonces hay un poco de programación comunitaria sucediendo. within the net of content in that network that they've Hay una built themselves, so it's got its own open, búsqueda dentro de la red the code behind the search engine that they've built. y publican el código de la herramienta de búsqueda dentro del GitLab. On internet and bring back to the network for be reused.
Yeah, and so También están bajando bastante cosas y publicando en estos foros para usar como libros. was saying it's gotten to a point where there are times when he has questions about like Android phones. Como hay gente que preguntan cosas sobre Android, uso en Cuba, y el foro es mucho más, como ayuda mucho más que foros afuera. Entonces, como a nosotros nos parecía que es muy interesante, sacar este conocimiento que existe ahí y publicarlo fuera de estas redes. So rules. Every Hay community también has to abide reglas. some rules. And in the case of Y SNET, this is not en different. because of SNET family también hay rules. muchas reglas, So, the como first thing you will find is la this is primera from cosa one of the pillars. que encontrás This is the Habana del Este pillar. es un In pilar. this case, the rules are fairly. Las It's a reglas, fairly common set of rules throughout the whole network. bueno, hay So unas it's reglas forbidden para toda to la, attempt against the la security red. of the country. No It's se forbidden puede to provide you hacer internet ataques services, contra la radio seguridad TV del services, país. and stuff like that, which are in accordance to the rules of the country. Because we need to remember Entonces va en camino con las reglas del país. If SNET will break these rules, Si it will never no have to cumples las reglas, So no. this subset of rules are tweaked within Pues- the community. Si SNET rompiera las reglas del país, no podría funcionar. This community decided which Entonces, luego bad hay what you did. So reglas más de la comunidad spending a service to y hay una cierta categoría sobre las reglas. Depende de lo que hagas, te pueden echar de la red the fellow node users. y esto no solo lo decide el admin, sino también otras usuarias de la red. Hay una colección de reglas que se enfocan en la sostenibilidad de la red, la sostenibilidad a largo plazo. Y, por ejemplo, hay una regla que es no conectar la red a Internet porque entonces te conviertes en un puente a Internet y empiezas a competir con Etexa. Otro tema es las cosas que se resuelven técnicamente. Hay una tensión entre la gente que juega y que quiere bajas latencias y gente que quiere bajar archivos y necesita ancho de banda. Entonces, hay un acuerdo en el cual solo se puede bajar durante horas no pico y si te encontramos haciendo una descarga durante horas pico, te vamos a sancionar. Entonces, este tipo de reglas permiten resolver esas tensiones de una forma más fácil. Forum, this would be like the equivalent to Este es uno de los foros más populares. in SNET. It's called Wifinet. It's Se one llama community. They do like Wifinet. photo postings, Es muy popular. whatever you may think. So Hay the amount of posts de forum, in this historias. website is 56. Hay 56.000 usuarias. Es una cantidad bastante grande de gente. 30% of those users Y en el momento que hicimos esta estadística, el 30%, PM, if I don't recall badly, esto fue en 2015, el 30% de las mujeres, el 30% de las usuarias era mujeres. Y en el momento exacto que tomamos esta estadística, había más de 500 personas activas y era un horario no pico en el cual mucha gente debía estar durmiendo. Entonces, imagínense que hay en cualquier momento del día 30.000 personas posteando cosas. Si el server llega a crashear, es una catástrofe. One of the things that's really noticeable is Una de las cosas más notorias es que es una red comunitaria y entonces los costos son un factor limitante. Todos los equipos que vimos cuestan menos de $100 y eso limita la escala porque no puedes tener un nodo súper grande central con un equipo Cisco porque es ultra caro. El ruteo entre pilares usa una tecnología que a veces se hacen loops. La identidad es un problema también. Quizás es un problema por diseño, pero bueno, no hay
no hay emails. Entonces, cuando te registras, pones cualquier cosa en el campo de email. Y puede ser que hayan tomado código de webs y modificaron el código para que ese campo no importe. Pero si te olvidas tu contraseña de registro, medio que no tienes ninguna forma de resolverlo, porque no tienes forma de recibir un email. Entonces tienes que ponerte en contacto con el admin y resolver el problema medio manualmente. Otro problema es updates de software, actualizaciones de software. Hay instancias que están 8 años desactualizadas. No se actualizan hace 8 años. Up to date, but these are mainly sites that were like not really that used and just kept on going. Por ejemplo, sitios que no son muy utilizados y, bueno, siguen funcionando. The internet, that software updates can be tricky sometimes. Pero es otro de los efectos de no estar conectado a Internet, que es que no se actualiza el software fácilmente. También hay conflictos entre los diferentes comunidades en la red. Y entonces había conflictos que un pilar tenía los dos direcciones de la red, entonces no podían comunicar entre ellos. Y bueno, mucha gente pensaba que se va a caer la red, pero afortunadamente no pasó. Sigue funcionando. Right, and this is I think there is this hopeful and cautious optimism. The network Ahí estamos hablando sobre el optimismo que esperamos que sigue funcionando. Había unos huracanes en verano y igual sigue funcionando. Around the metro area that has this huge potential, and so there's this question of how does this thing keep existing and going forward, keep playing a role in people's lives, and so what does this regulation look like? How does this Entonces, so I guess we have some takeaways. bueno, para concluir, We've got this sort of crazy view of what hay una red en Cuba. the internet might look like. There's Tenemos una idea de and it's something cuál es la Internet oficial y cuáles son las formas para darle la vuelta a eso, make things work. para hacer que todo funcione a pesar de todo. SNET is probably the world's largest isolated community network. And for Otra conclusión biggest mesh networks. es que And another takeaway SNET es seguro la red mesh más grande del mundo. please, Fryphone people, create your own infrastructure, please. Otra conclusión es no usen la infraestructura de las telcos. La gente de Fryphone, por favor, sigan construyendo redes autónomas, Fascinating thing. redes I independientes. think it can benefit a lot from our knowledge here, and I think we can learn a lot from how Podemos aprender mucho sort of phenomenon. sobre cómo este fenómeno sigue creciendo, A lot of times is that you get porque lo que vemos muchas veces more connectivity, es que vemos estos movimientos de necesitamos más conectividad larger infrastructural development, right? Some ISP will come in, or we'll get some y backbone. de repente un ISP This community network, as it emerges and becomes seen as valuable to va a conectar. more traditional connectivity. And one of the things that's really fascinating in the case of SNET is that hasn't happened. There hasn't been En algún momento se conecta un ISP y lo fascinante de SNET es que eso no sucedió, sino que sigue funcionando de una forma no regulada, sin que se haya conectado ningún ISP. sort of moving to the meta talk that this sort of underserved community and hearing about this is super valuable and also a lot of work. We've got a lot La of conclusión es que es mucho trabajo mantener una red así, pero tiene mucho valor. Guys really help out with the visa stuff. Gracias mucho a la gente de CCC que nos ayudaron con los visas. Gracias Thanks, man. a una To gente pick en me up. It's India. my first day in Germany. I really appreciate that.
And in Cuba? Oh, yeah, I have some friends in Cuba. They probably know who they are. Y unos amigos en I Cuba, hope you quiero felt decir here. That's gracias. all I'm saying. Espero que nos escuchan. Aplauso. So I think that Bueno, what creo we see, right, is like we can champion this sort of thing and get these underserved voices here, and it's really que great. vimos que estos Eduardo's thriving and like is home in a way that's really exciting, and that's bueno, podemos como traer la experiencia. Getting him here was there's an IRC channel that's been going on for Acá. months where the occasional spotty connection of what the latest problem is, and then a bunch of people in Germany and elsewhere are sort of going and finding the next documentation that we need to solve that for the next time several days later when he gets internet again to like solve this. Están hablando sobre cómo arreglar Internet, sobre una forma de conversación que tenían entre diferentes comunidades, entre la CCC y gente en Cuba. Personal autonomy that is part of our ethos of going and doing things. Y es como autonomía que tenemos, la comunidad. Y quiero motivarles que participan y que se involucran en proyectos así, porque les da un montón de energía de vuelta, como mucho. Aplauso. I think it's also the way to think También about how do we creo que es la forma de ver cómo hacer una conferencia, can actually get here more easily. So how do we lower barriers? cómo bajamos las barreras para que gente que quieren participar puedan participar. Les cuento un cuento que estuvimos hablando en esta conferencia en Cuba y queríamos invitar a una gente de Cuba a Londres, pero necesitan una visa y un montón de burocracia. Tienes que saber exactamente cuánto cuesta. Tienes que saber exactamente qué vas a gastar en unos meses y no lo sabes, como que es muy difícil cómo funciona la burocracia, cómo funciona el sistema. Muchas veces es muy complicado. Bueno, como tenemos que identificar los barreras para gente que quieren participar en eventos y no lo pueden. Aplausos. And then I guess sort of on a more serious note, I think that message is one that also reflects to some extent on some of the tensions we've seen at Congress this year. I think that, Y esto también refleja una de las tensiones que vimos en el Congreso. Tuvimos fallas que deberíamos reconocer. And we need to think about how do we address Y tenemos que pensar cómo resolver estos temas, cómo hacer un espacio que sea más inclusivo o que sea más seguro para. Entonces tenemos que pensar cómo queremos que sea el Congreso y que sea seguro para nosotras y también para víctimas. Bueno, antes de irnos, vamos a hacer preguntas y respuestas. Si quieren preguntarnos lo que sea, pueden hacerlo por Twitter. Ahí se ven los nicks. Thanks a lot. Thanks a lot for this awesome talk. Thanks a lot for this awesome talk. Gracias por la presentación. Estaba muy bueno. Please give a big round of applause, and we have plenty of time for questions. Un aplauso. Y tenemos bastante tiempo para responder unas preguntas. Por favor, preguntan cortito. No queremos escuchar comentarios, queremos que escuchar preguntas. Hola. Hay unas barreras políticas
para mandar hardware a Cuba? Bueno, supongo que primero hay que tener en cuenta las aduanas, las regulaciones de aduana, que han cambiado recientemente. Pero cuando eso esté resuelto, no debería ser un problema, pero no lo sé realmente, estoy solo adivinando en este momento. Entonces, no debería ser imposible, pero recomiendo usar DHL y no es muy confiable, podría tomar mucho tiempo. Pregunta de micrófono 2. Hi. Hola. Gracias para la presentación. Yo estoy curioso sobre problemas en la ESNIT porque tiene muchos clientes fuera de no es es un problema o no es un problema porque no están conectados a Internet. Bueno, hablemos de encripción. En Cuba la encripción está regulada desde 2002. Y eso no es aplicable, está prohibido desde 2002, pero eso no es aplicable porque cada vez que te logueas una computadora, estás comparando hashes. Sin embargo, encripción no es algo que se puede hacer en SNET. Malware. Sí, hay un montón de malware. Malware es un problema. En los repositorios de software hay soluciones para Microsoft Windows, iOS o Linux. Una colección increíble de antivirus que se actualiza semanalmente. Normalmente eso viene en el paquete. Pero normalmente la gente no sabe actualizar sus antivirus y es una pena. Pero el tema es que estás offline. Entonces, ¿qué va a hacer el malware? No te puede mostrar anuncios, no puede mandar tu data a ningún lado. Bueno, podría destruir tu disco rígido y eso es un bajón si no tienes un backup en Internet. Thanks for this answer. We have some more questions and there are also Tenemos some unas from the preguntas internet, más. from our Hay unos viewers on the stream. de Please, Signal Angel, give me a Internet. question. Thank you. A couple of brief questions around SNET. Hay unas What was preguntas sobre SNET. before the embargo got lifted? ¿Cómo fue SNET antes del embargo? Cuando el embargo se Solutions to connect them? resolvió. Thanks. How many new routers would that take and how much would that cost? La Bueno, volvemos aquí. Entonces, tengamos en cuenta el mapa de Cuba. La parte de Cuba donde está Habana es bastante llana, pero hay otra zona que tiene montañas muy altas. Pero en el caso de Cienfuegos, Santa Clara, ahí sería más fácil usando una radio SDR. Pero la solución más básica sería SDR para un link más largo. Y antes del embargo era más o menos igual, o sea, antes Estados Unidos intentó restablecer las relaciones y después volvió para atrás. SNET es un poco independiente de todo, sigue creciendo. SNET comenzó en 2008, o sea que no hay realmente una diferencia. Micrófono número 3. One, please. ¿Cómo están financiando? ¿Cómo se financia esta red? ¿Están mirando que llega Internet a Cuba o no? That's a great example of not adhering by the rules. Microphone number 1. One question at four. Actually, I want to answer his first question. Okay, then answer one of the four. Bueno, no. So I will answer your first question, and we can talk about the second later if you want. Bueno, voy a contestar la primera pregunta. SNET finances itself ¿Cómo se financia SNET? once you see a month.
Normalmente la gente da un CUC, un CUC, a el nodo y estos nodos le dan a los pilares. En caso de que el nodo sea objeto de una redada o que le confisquen los equipos. Un CUC al mes es muy poco comparado con un CUC por hora. En algunos lugares los precios pueden variar y We saw a lot of scraping together. So, for instance, NetLab had a vimos crowdfunding for an additional disk for themselves. muchas cosas diferentes. Por ejemplo, Their services to help improve that. hacer un pozo de dinero para comprar un disco, It is sort of a ground-up community. pero es una forma de financiamiento comunitaria, digamos. Micrófono 1. Muchas cosas me hacen recordar al BBS hace I unos ran a BBS for a while. I'm not sure if that exists still, but I mean, it's similar to Bueno, sí, es similar a la BBS. Yo tengo una BBS corriendo hace años. Tiene- se parecen Stuff are breaking down and people are calling you 4 in the morning. en que la gente te llama a cualquier hora de la mañana para saber por qué no puede acceder. Y sí, se parece un poco a las BBC de los 90s. Microphone number 4. Micrófono 4. How does the different cities communicate? ¿Cómo se conectan las ciudades entre ellos? Okay, so right now I said Bueno, esto lo dije al principio de la charla. No hay conexión entre las ciudades. something we are been able to because the distance between Havana and Matanzas, which is the nearest Por ejemplo, la line, it's like 200 kilometers. La distancia entre Habana y la ciudad más cercana es 200 kilómetros. Todavía no he visto hasta ahora un router wifi que pueda conectar 200 kilómetros. Si saben de alguno, hablen conmigo. They don't necessarily even have the same brand or branding. It's just Yeah. there are these LAN networks that exist in at least this. Otro tema es que ni siquiera comparten las mismas marcas. O sea, puede ser que haya routers distintos en las diferentes ciudades. Micrófono 3. Is it building some kind of pressure on the actual telephone company? ¿La red está haciendo presión a los telecoms o no? Like we don't try to get to the internet. We don't try to. No, decimos que no, no nos parece. They want to parlay with us. So, but for the meantime, we just don't mind them. We just keep. No, simplemente los ignoramos, digamos, como que no estamos intentando por nuestra cuenta que les llega servicio básico y Okay, and we bueno. have one more question from the internet. Una última pregunta de internet. Dear Signal Angel, please give us this one question. Yes, thank you. And what about Gracias. satellite internet or telephone? ¿Y qué onda con internet de satélite So I'm going to. o So I think again you're now at the point of Bueno, quite a bit of cost. me parece que es un tema de costos. Estamos de nuevo en el tema de costos. Motivation. ¿Cuál es la motivación para conectar estas redes de diferentes ciudades? So you're not doing Porque sería una latencia enorme para conectar dos ciudades mediante conexiones satelitales. Y además se necesitan licencias para operar conexiones satelitales, va a tener muy poco ancho de banda y ser una conexión muy cara. Entonces, de nuevo, ¿para qué asumir ese costo such a bunch of risk that y además tomar un montón de riesgo real time is often going to be much more about commerce and sort of si, Texas is going to feel like are eating into its business. y si Trouble as opposed to the Y si estos links entre ciudades tienen que ver con comercio, de repente es fácil caer en una situación en la que Texas perciba una competencia y eso significa problemas. To exist anymore, they will use separate and you will be stranded. So it's not a good idea to Y otro, use telecom infrastructure. So don't. no es una buena idea usar la infraestructura de las telcos porque en cualquier momento que la telco perciba que no es bueno que tenga esa conexión, te la corta. una pregunta más.
connection called SneakerNet between the networks and with the outside world, for instance, to share files or updates. Hay una red que se llama SneakerNet y And this is also what El Paquete is. Yeah. Right? El Paquete is basically SneakerNet. If you look at what is this Wikipedia mirror, this is Sí, el paquete es un tipo de sneaker network. or had a friend who was traveling internationally get a large, Stack Overflow dump or Wikipedia dump and then connect it to a computer that's on the sí. internet. And now Bueno, gente están colectando data y lo ponen y lo comparten en la red. Okay, we have not much time left. Microphone number one. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Una última pregunta. ¿Por qué Internet oficial es tan caro y anda tan mal? That's a very short question, but I can give you two short answers. The first Te puedo dar dos respuestas cortas. have access to any Le llevó mucho tiempo a Etexa tener acceso a un cable submarino. when it got connected with Venezuela. Eso solo sucedió en 2012, si no me equivoco, cuando se conectó con Venezuela. And the connection from the cable is actually in Santiago de Cuba. La conexión con el cable está, de hecho, en Santiago de Cuba. Y entonces tuvieron que dar la vuelta a todo That happened in the el país. Y eso parece no una historia, parece simple, pero les llevó 5 años. and that's Y es una inversión enorme para un país en desarrollo. Entonces, esta es una de las razones. something I think. Pero otra de las razones es que yo creo que Etexa Put your way around. That's not the piensa que going to be the solution. los hotspots son una solución. High latency ping. Y You definitely don't want for whatever you're doing online. So it's el problema es que hay mucha latencia, una latencia muy alta, y a proper response. con los hotspots. Y es un problema eso para el acceso a Was that Internet. the one part or both parts of your answer? That's my answer. Great. The second part Okay. I should not say on stage is not as polite. We might have left some time for a question that gets a short answer. Is Una there anyone pregunta at the más, microphone muy that cortito. has such a thing prepared? No one. Microphone 6. Okay, microphone 6. Please go ahead. Bueno, número 6. Estabas mencionando que hay unos foros en ESNet. I don't visit the there- forums that much. No visito los foros frecuentemente. El foro que People there, visito normalmente son los foros de desarrolladores. but I'm not Y allí no se charla de cosas políticas por el motivo que sea. to an ad Supongo que eso se podría editar. like in a split second. I think it may take some time to. No creo que eso suceda automáticamente, sino que eso le llevaría un tiempo al admin para remover ese contenido. How the internet works in Cuba. Muchas gracias, un gran aplauso para la charla.